Si él es el que me llamó. Él conoce perfectamente mi currículum académico, profesional, experiencia laboral, toda mi trayectoria. No, no es que lo forzaron a que lo llamara. No. No fue Nicanor Boluarte el que intervino. No es cierto. O sea, no ha tenido ningún... Él en una declaración en un medio local dijo claramente de que yo tenía uno de los mejores currículums. Dijo textualmente, brillante, excelente. Y tengo un currículum decente, tengo una experiencia comprobada. Yo estuve antes en Petroperú, así que... Ya. Encontrar el camino juntos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Está en nuestros estudios el flamante presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez. Bienvenido, señor Narváez, gracias por estar acá. Buenos días, Nicolás, encantado de estar contigo. El ministro Rómulo Mucho salió y se entiende que una de las razones de su salida tiene que ver con su nombramiento, señor Narváez. Porque él no estaba de acuerdo con que usted fuera presidente de Petroperú. No es así. Explíquenos, bueno, ¿cómo es? Si él es el que me llamó. Él conoce perfectamente mi currículum académico, profesional, experiencia laboral, toda mi trayectoria. No es que lo forzaron a que lo llamara. No Fue Nicanor Boluarte el que intervino. No es cierto. O sea, no ha tenido ningún... Él en una declaración en un medio local dijo claramente de que yo tenía uno de los mejores currículums. Dijo textualmente, brillante, excelente. Y tengo un currículum decente, tengo una experiencia comprobada. Yo estuve antes en Petroperú, así que... Ya, pero eso no es necesariamente bueno, el haber estado antes en Petroperú, cuando Petroperú es una empresa en una situación catastrófica. Pero lo hice bien. La gran diferencia es que lo hice bien y salí por la puerta grande. No ha sido una exigencia y una imposición de Nicanor Boluarte. No. O sea, usted puede jurar que nunca se reunió con Nicanor Boluarte para discutir este tema. Me reuní con la presidenta, me reuní con los dos ministros, 3, 4 veces, 5 veces me he reunido con ella. ¿Y nunca estuvo Nicanor Boluarte? Claro que estuvo la presidenta. No, Nicanor Boluarte, no, la presidenta. Nicanor ni la he visto ni la conozco personalmente. Ni la conozco. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Pero qué tiene que ver Nicanor Boluarte en todo esto? Porque participa en todas las decisiones, todo el mundo lo sabe. Nicolás, nos conocemos. Es decir, por supuesto que participe en las decisiones. O sea, nunca ha estado Nicolás, ni la conozco. Es mi paisano de Apurímac. Es el hermano de la presidenta, por lo menos la conocemos todo el mundo. Nunca ha estado en una reunión y él no ha participado en esta decisión. Nunca ha estado. Ahora. Faltaría más, por favor. No sé si faltaría más, porque lamentablemente así son las cosas. Es que ocurre lo mismo que con Nadine Heredia. Pues Nadine Heredia no tenía ninguna función, entre comillas, no era funcionario y tomaba decisiones. Es más, como era, le daba luz verde. Ya tengo la luz verde, como decía Cateriano, ¿no? Nicolás, yo comparto muchas de tus reflexiones que has hecho esta mañana y me parecen muy profundas y la comparto plenamente, ¿eh? Pero eso que entre nosotros, que los profesionales conocemos más o menos el mercado, qué hacemos, a qué nos dedicamos, yo no aceptaría un cargo impuesto por nadie. Ahora, ¿qué proponen ustedes hacer con Petroperú? Primero, en este minuto estoy intentando detener la sangría de pérdidas que heredé de la administración anterior. Y eso es una tarea harto difícil. ¿Cuánto ha perdido? ¿600, 800 millones de dólares el año pasado? Este año, 2024, tiene proyectado perder la empresa, la administración anterior, 960 millones de dólares. Y con la administración actual, nueva, que estamos en el punto de quiebre, que queremos hacer una cosa diferente, una gestión eficiente, una gestión transparente, rendir cuentas al país, pensamos reducir por lo menos en unos 100 millones esa sangría de pérdida proyectada para este ejercicio fiscal de 2024. Y el año 2025 va a ser un año diferente. Porque tenemos diferente en qué sentido. ¿Cómo van a hacer para, o sea, va a operar, se supone, la refinería de Talara, ¿no es cierto? Pero yo tengo una pregunta sobre eso que yo creo que es clave. Es decir, ¿no fue un error la manera como, es decir, no necesariamente refaccionar, ¿no es cierto? Remodelar la refinería de petróleo, pero a ese costo, con esos plazos de duración? O sea, ¿no nos estafaron, señor Narváez? Yo creo que no. Quienes conocemos un poco el sector, quienes hemos viajado a otros países para ver otras refinerías similares, definitivamente la que tenemos en el Perú es una de las mejores del mundo.
en tecnología, en modernidad. Pero a ese precio, ¿cuánto nos está costando? ¿6.000, 7.000 6.500 millones de dólares. Y es una inversión que se recupera en 50 años. Fíjate, el periodo de duración, la vida económica de esa refinería está prevista en 45, 50 años. Y con el nivel de producción que actualmente tiene en este momento, en este reporte de esta mañana, 90.000 barriles diarios de carga, se recupera en 30 años, 25 años esa inversión. Con una depreciación horizontal, lineal fácilmente. Ese no es el problema, mi querido Nicolás. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que ha puesto? El problema es que hemos tenido la mala suerte, lo has dicho varias veces en tu presentación, la mala suerte de que por la empresa más grande del país pasaron personas que solamente lucraron, que hicieron negocios de grupo, negocios personales, y llevaron al estado de que está actualmente. Ahora, hay una leyenda, y yo quiero que, señor Narváez, usted nos diga si es verdad o no. ¿Cuántos barriles de crudo ligero compra el Perú al año? Aproximadamente se dice, son estimaciones un poco aproximadas, de 250.000 barriles importamos, de los cuales producimos actualmente 35.000 barriles locales. 45.000. Y la caída de producción pero anualmente son millones de barriles. Por supuesto, es otra sangría de divisas para el país. Ya, pero es decir, es decir, he escuchado a ingenieros, a técnicos gente honesta, decente, Petroperú me dice, ahí se roban la plata. Hay comisiones ilegales por la compra de crudo. ¿Eso es verdad o no? No me consta. O sea, que cobren $1 de comisión ilegal por barril, son millonarios. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso le decía a mi querido Relucar una y otra vez, desgraciadamente, desafortunadamente para los peruanos que amamos el país, que queremos el país, que tenemos, como tú lo has dicho, sentimiento patriótico, han pasado por Petroperú personajes absolutamente variopintos, sin experiencia comprobada, sin decencia moral comprobada, y han seguramente lucrado. Y las auditorías que estamos poniendo en marcha, la auditoría forense, la referente a la rendirá cuentas, aflorará aquellos temas que no se conocen y la gente tiene interés en conocerlo. Por ejemplo, ¿cuántos 70 millones cuántos millones de barriles pueden ser? ¿De cuál? De la importación. Porque las cifras que me dicen son asombrosas. Es más, hay gente que concebía el negocio de dirigir Petroperú como un negocio tan grande que estaba dispuesto a pagar millones, solamente por sentarse con la presidenta y tener la posibilidad de que la presidenta lo nombre en la directiva de Petroperú. Bueno, eso seguramente es el caso de mucha gente, ¿no? Pero para mí es hay gente que es capaz de ofrecer un billetón porque la posibilidad de que lo nombre quiere decir que está proyectando que esto va a ser un negocio seguramente sucio, millonario, ¿no? Quien piensa así, seguramente. Yo tengo el privilegio, este es un tema muy serio, Nicolás, y yo escucho de vez en cuando tu programa cuando tengo la suerte de estar un poco cerca de la radio. Es un privilegio estar al frente de Petroperú. Una empresa tan importante, tan grande como Petróleos del Perú, una empresa emblemática de todos los peruanos, lo poquito que nos queda, dirigir con decencia, con honestidad, con probidad, con profesionalismo, es un reto apasionante. Yo lo veo así. Lo veo así. Allá quienes vengan aquí a Petroperú a lucrar, a hacerse ricos, a hacer negocios, eso es otro tema. Que el tiempo se encargará de juzgarla. Felizmente tenemos mucho camino por delante, así que veremos qué pasa. Ahora, hay un tema acá, una vez más, con respecto a los procedimientos de nombramiento, ¿no es cierto? Acabo yo de hacer referencia a esto. Es decir, acaba de ocurrir, yo creo que es una desgracia para la educación pública en el Perú. El profesor Luis Alberto Quintanilla salió de la Dirección Regional de Educación de Lima. Estaba haciendo una labor extraordinaria, tenía objetivos muy claros para transformar la educación, comenzando de a poco, paso por paso, con el sueño de que los chicos salieran de la secundaria preparados para algún trabajo, conociendo todas las tecnologías de la modernidad para manejar todos los lenguajes estos digitales, electrónicos, y aprendiendo por lo menos un idioma que en principio debía ser el inglés. No creo que más adelante va a tener que ser el chino, como vamos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero y estaba trabajando un modelo con 100.000 estudiantes que estaban realmente dando resultados, y se ha tenido que ir porque le metían presiones para que contrate a que el partido no sé qué quiere a tal, que el otro quiere a cual, y era insostenible su situación, y finalmente lograron sacarlo, y ha perdido. Y eso pasa, señor Narváez, lamentablemente en el aparato del Estado. O sea, el presidente de salud, que es nuestro billete, el billete de la gente que aporta, ¿no es cierto? Y de las empresas que aportan, lo pone el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa el criterio técnico para nombrar a la gente en los cargos técnicos?
y que requieren especialización. Nicolás, yo llevo 25 o 30 años en la Universidad Pública. Soy profesor principal en San Marcos. He sido también profesor asociado de la Católica. Formo jóvenes. Yo tengo una tremenda preocupación como ciudadano, como peruano. Hay una terrible decepción de jóvenes que se esfuerzan, se esmeran, estudian, son perseverantes. Los mejores estudiantes no están en los mejores puestos del Estado. El problema del mérito ha caído totalmente. Ahora, o sea, la meritocracia prácticamente no sirve en el país. Y esto no es un tema de este gobierno. Esto viene desde tiempos atrás. Se ha hecho crónico el problema del desmérito, de que los méritos no sirven en el Perú. No se mira el currículum, no se mira la experiencia, sino, como lo has dicho muy bien, el dedo, el compadrazgo, el amiguismo, las relaciones, de qué club vienes, de qué partido eres, en qué club privado perteneces, dónde vives. Esos son los parámetros que se toman en cuenta para ocupar el cargo. Eso es la real. Regresemos, porque espero que no sea... No, estoy seguro que esto no va a ser la única entrevista que vamos a tener. Nicolás. Pero ¿qué van a hacer? Es decir, el directorio anterior había logrado contener un poco esa especie de pánico que se produjo con el destino de Petroperú, que Petroperú podía quebrar. Tenemos bonos, o sea, bonistas a los que les debemos en Estados Unidos, tenemos bancos a los que le debemos en Europa, tenemos proveedores con los que tenemos atrasos. ¿Cuánto es la deuda? ¿6.000 millones de dólares? Estamos hablando de más o menos 6.500 a 7.000 millones de dólares entre deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. ¿Y cómo se va a manejar eso? O sea, por ejemplo, la instalación suya, Narváez, como presidente del directorio, ¿ya logró la confianza? Es decir, tranquilizar a los acreedores. Totalmente. O sea, no van a pedir la quiebra de Petroperú. Bueno, yo no sé si le conviene pedir la quiebra de Petroperú. No, es una palabra que requiere mucha explicación. Es una cuestión de debate lamentablemente malentendido, ¿no? La administración anterior decía injustamente, inmerecidamente, equivocadamente, interesadamente, de que Petroperú estaba quebrado. Imagínate transmitir el mensaje al mundo. Nosotros tenemos inversionistas, bonistas como BlackRock, que escuchen la noticia de que Petroperú está quebrada, que no vale nada. ¿Cuál sería la actitud de ese inversionista? Vender sus bonos cuanto antes y hundir la empresa. Y eso es lo que han hecho. ¿Qué lectura tiene de eso, Nicolás? Siendo los propios directores decir que la empresa vale cero, me parece terrible, ¿no? Imagínate por un momento que esa empresa cotizase en bolsa y que uno de los miembros del directorio diga, hoy la empresa está hundida en la miseria, hoy las acciones caen al suelo y la empresa se liquida en 2x3. Eso es lo que han hecho la administración. Ahora lo que estamos haciendo es detener eso y revertir esa tendencia. Nos hemos reunido con banqueros, con gente importante, hay una avalancha de proveedores y financistas que se han acercado porque ven en esta administración confianza, credibilidad, seriedad, decencia comprobada. Y eso es lo que hay que transmitirlo, Nicolás. Ahora, ¿se van a mudar a Talara o no? Es otro debate absolutamente estéril, sin sentido. El 70% del negocio de Petroperú está en Lima. 70%. Concha, planta de ventas del Callao. 70%. ¿Qué sentido tiene técnica y económicamente llevar a 400 trabajadores o 500 trabajadores a Talara cuando eso no se... Tenemos que ir a la pausa, no me he dado cuenta. Perdón, señora Magariño, son 8:27, ya tenía que haberme ido a la pausa. Por favor, vamos a la pausa y regresamos con el presidente de Petroperú. Estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos. Movistar, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, está en nuestros estudios el presidente del directorio de Petroperú, el ingeniero Alejandro Narváez. El ingeniero Narváez nos dice primero que acá no hay ninguna sombra en su nombramiento, que lo han nombrado por sus calificaciones técnicas y que esta ha sido una decisión en la que incluso ha participado el propio Rómulo Mucho, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora me dice mi productora que es la presidenta la que ha tomado finalmente la decisión, ¿no? Es lo que ha dicho Rómulo Mucho ayer. Bueno, yo me he reunido varias veces con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de Economía, con todo el Ejecutivo en pleno. He sido entrevistado varias veces. O sea, al final, supongo que entre todos, colegiadamente, habrán tomado la decisión. Eso es lo que yo pienso. Y han evaluado muchos candidatos que yo sé, que ha habido varios candidatos que querían presidir y bueno, pues a mí me han elegido y ya está. Será por algo, será porque tengo experiencia, un perfil adecuado, no lo sé, pero sí que me siento honrado por esa designación y yo estoy en condiciones de poder hacer justamente lo contrario de lo que hizo la administración anterior. Ahora, en este momento Petroperú está perdiendo, es decir, ha perdido
el año pasado había muchísimo dinero, ¿no? Más de 600, 700 millones de dólares. Este año va rumbo a eso, pero usted dice, Narváez, que esto va a cambiar. Y esto tiene que ver directamente con la entrada en operación de la nueva refinería, más allá de toda la controversia. O sea, ya, si la refinería empieza a funcionar, ¿en qué punto estamos, ingeniero? Ya le decía en la conversación previa, en este minuto la refinería está cargando 90.000 barriles diarios. Diario. Eso para nosotros es un logro extraordinario, sobre todo para los ingenieros petroleros que tenemos en el país. Eso da unos márgenes muy buenos. Pero además de eso tenemos el negocio integrado, tenemos unos pequeños lotes que producen más o menos 10.000 barriles de diario y eso da una ganancia de $40.000 diarios. Multiplica uno por los 10.000 barriles que producimos. Y lo margen, la ganancia normal es que Petroperú va a dar azul el primer trimestre. Nuestras proyecciones normales conservadas para el primer trimestre. Pero azul... ¿qué cosa? Incluyendo el programa de pagos de la enorme deuda que se ha contraído, por supuesto, porque debemos 6.000, usted mismo me ha dicho, 6.500 millones de dólares es lo que debemos. Yo lo explico. La utilidad neta del año 2025 proyectado según la cifra que tenemos a partir de la producción de 90.000 barriles que en este momento tenemos en la refinería de Tará y la refinería de Conchán a tope, la de Iquitos a tope, todo esto tiene que caminar porque la gente está muy animada en ese sentido. Tenemos proyectado un 14-15% de la cifra de negocios para el año 2025. ¿Eso qué significa? Más o menos en dólares significa 500 a 700 millones de dólares de utilidad neta. Fuera del impuesto a la renta que pagamos, fuera del impuesto general de renta que pagamos, fuera de... Es decir, fuera del cumplimiento con el programa de pagos de la deuda financiera. Los intereses, amortizando la deuda que tenemos, cumpliendo todo eso. Ya, la última línea... Después de todo eso van a quedar 500 millones de dólares. Exactamente, porque está uno mira... ¿Y esos 500 millones de dólares van a ser qué? ¿Para devolverle al Estado peruano lo que el Estado peruano...? Son utilidades que pagamos como dividendos al Estado. Eso transferimos al Estado. O sea, el próximo año... Petroperú va a estar en condiciones de devolverle al Estado peruano o de entregarle al Estado peruano 500 millones de dólares. Entrega como utilidades, Como utilidades. Aparte de la amortización de la deuda. Los intereses que habitualmente se pagan. Eso está en la contabilidad, se pagan los intereses, se amortiza el principal en la medida que va venciendo dichas obligaciones. Y aparte de eso tenemos una utilidad neta proyectada de 570 millones para el ejercicio del año 2025. Eso se va como dividendo, se reparte al accionista. Eso al 100% al Tesoro Público. Eso reduce el gasto público. Eso es realmente impresionante. Pero todo es gestión, todo es gerencia. ¿Y cuánto es el objetivo? Es decir... una vez que, ¿en cuánto tiempo se va a pagar lo que se debe en Bueno, tenemos deudas a 15 años, a 30 años. Tenemos deudas a largo plazo, por eso en el plazo que corresponda iremos amortizando esa deuda puntualmente, como toda empresa normal que en el mercado compite. Ahora, porque lo que está en discusión acá, ingeniero, es, digamos, esa vieja controversia sobre empresa privada y empresa pública, ¿no es cierto? Que todo tiene que ser privado porque lo público es ineficiente y corrupto. Yo he estado justo revisando la experiencia de Chile en relación al manejo, por ejemplo, de la pequeña minería. Sí. El Estado chileno es el que le compra la producción a los pequeños mineros, es el que organiza a los pequeños mineros. Las empresas grandes mineras compran a los informales. Claro, entonces ahí uno se sorprende, ¿no? De que no le tienen miedo. Pero ¿cuál es? O sea, el problema es, ¿podemos tener una garantía de un manejo realmente eficiente? ¿De qué depende de que una empresa como Petroperú se maneje con eficiencia? Las empresas son obras humanas, Nicolás. Esa hechura de las obras. Es como la economía es el reflejo de la acción humana. Por lo tanto, si hay gente, digamos, que tenga, digamos, las cualidades, la capacidad, la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo vocación de servicio, una empresa pública, hay que tener algo más que un gerente de una empresa privada, ¿no? Entonces, si tenemos eso, tranquilamente la empresa debe ser como la es en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México. ¿Y por qué nosotros menos? Pregunta tan simple, pero tremendamente importante. ¿Por qué nosotros menos? Yo estoy preparado, yo he vivido en el mundo 15 años, sé cómo funciona el mundo, sé hacia dónde va el mundo, sé qué debemos hacer en el país, pero tenemos miradas cortas. Entonces, este debate de empresa privada pública es absolutamente bizantino, tonto, inútil ese debate.
Porque nosotros como empresa competimos en un mercado de libre competencia. Petroperú es una empresa pública de derecho privado, es una sociedad anónima. Por lo tanto, debemos competir con las mismas reglas, incluso con reglas mucho más difíciles, porque la empresa pública tiene limitación, tiene que presentar informe, tiene que tener autorización, tiene 50.000 cosas. No responde con la misma agilidad que una empresa privada que sí tiene libertad para financiarse, libertad para hacer lo que quisiese. Nosotros no tenemos publicidad, porque hay restricciones económicas, restricciones presupuestarias, pero esta vez tenemos que hacer algo diferente, algo distinto. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué los chilenos saben mejor que nosotros? Díganme ustedes una razón. Porque yo conozco Chile y trabajo. Ahora, ¿se va a potenciar, por ejemplo, los grifos de Petroperú? La venta de combustible directamente al consumidor. Creo que es un gran negocio tener bocas de salida. No es que estoy diciendo que vamos a tener grifos, pero vamos a hacer alianzas con los griferos privados. Tenemos una red muy importante de más o menos 750 grifos. Vamos a fortalecer. Esta mañana tengo una conferencia con ellos y allí expondré las estrategias que estamos diseñando para acercarnos más, hacer de ellos socios comerciales y no competidores. Y en esa línea estamos trabajando. Ahora, me pasa la señora Magariño información sobre los sueldos en Petroperú, ¿no? Y se critica que son muy altos, ¿no es cierto? Lo publicó Infobae, que hay funcionarios que pueden llegar a ganar 50.000 soles. Y la gente se asusta con esas cifras, ¿no? No es cierto, es otra mentira. Es una mentira absolutamente descabellada. Yo publiqué el día lunes de la semana pasada, presidí una conferencia de prensa donde listé los sueldos del gerente general, de los subgerentes, de los supervisores, de los jefes y el empleado normal. El sueldo promedio de un trabajador está en torno a 8.000 soles, de un técnico calificado, para operar una refinería tan compleja como la que tiene, 8.000 soles, con 30 años de servicio. Pero no es el mejor pago, porque no es el mejor pago. Hay un tema en el que yo sí discrepo con la gente que critica en algunos casos los altos sueldos. El referente tiene que ser el del mercado. ¿Cuánto gana un ingeniero de minas en una mina transnacional? ¿Cuánto gana un ingeniero de Repsol en este momento? Bueno, esos son tus términos de referencia. Exactamente. ¿No? En dólares. No pagamos en soles. El gerente general gana 26.000 soles. 26.000 soles, un gerente que factura, de una empresa que factura 4.800 millones de dólares. Ninguna empresa en el Perú factura ese monto. Por eso somos la empresa número 1. Y por eso pagamos más impuestos que el resto de las empresas. Por eso es importante que exista una empresa más fortalecida, más transparente, más eficiente, que optimice recursos, minimice gastos. Por eso queremos ser una empresa, una especie de paradigma de empresa peruana. Ahora, no es posible, ingeniero, hacer un punto de quiebre en el sentido de que el manejo de empresas como Petroperú sea un manejo técnico, que no haya manoseo político, que no se vea como un botín, que no se vea que yo me agarro Petroperú y, por ejemplo, usted dice que va a haber una auditoría y yo sinceramente estoy a la expectativa de la auditoría, porque yo estoy seguro que va a saltar ahí muchas cosas. Las razones de la desesperación de alguna gente por tomar el control de Petroperú. Seguro que sí. Y uno de los asuntos que yo creo que hay que investigar es si ha estado o no pagando comisiones ilegales por la compra de crudo ligero que se trae de afuera que nosotros no producimos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuánto se ha estado pagando? No si ha estado pagando, sino cuánto y quién los ha cobrado. O sea, sería bueno saber eso, ¿no es cierto? Y tal vez nos demos con sorpresas que no ocurrirían si la empresa fuera manejada con criterio puramente técnico, donde los cargos se decidan por razones técnicas y meritocráticas. Uno puede ser de izquierda, de centro, de derecha, pero que se maneje técnicamente. Lo que buscamos es que Petroperú sea manejado por gente capaz, gente que sea profesionalmente y tenga una cosa que pocos entienden, una sólida formación académica. Porque la teoría y la praxis hay que ponerla en empresa. La teoría y la praxis tienen que ir de la mano. Hay muchos improvisadores, hay muchos que tienen un doctorado, pero oye, ¿dónde y cómo? ¿No? Entonces, todas son variables importantes que influyen en la calidad de la gestión. Usted dice, es decir, cuando uno, en el caso de Petroperú, uno de los beneficios, si se maneja de manera eficiente, es que como es una empresa del Estado, las utilidades que genere van a ir al Estado como accionista principal y por lo tanto va a haber más recursos para resolver los problemas del país. Pero el otro tiene que ver con el costo del combustible. O sea, ¿cuál es la expectativa que podemos tener? O sea, ¿la operación plena de la refinería de Talara va a ayudar a bajar el precio del combustible en los grifos? Yo lanzo aquí un mensaje. No puede ser posible que nosotros en el Perú tengamos, mejor dicho, a nivel de América Latina y el Caribe, sea el segundo país con un combustible más caros que Uruguay y México. Uruguay, que no tiene ni un pozo petrolero, está en el segundo lugar, en América Latina, en tercer puesto estamos nosotros, Perú.
La segunda pregunta, ¿cómo puede ser posible que en San Isidro el galón de premium esté 20 soles y por ahí un poquito en los barrios marginales 15 soles, 5 soles de diferencia? ¿Cómo se entiende eso? ¿Quién esto regula? ¿Quién controla esto? ¿Por qué esa diferencia de precios, esa disparidad de precios? ¿Por qué? Y usted dice 20, ingeniero. Es más. Sí, hay sitios donde hay 22 soles. Es más. O sea, ¿cómo puede haber 8, 9 soles de diferencia en el mismo producto? Que cuando esos 9 soles significa que 50, 60% más. Exactamente. No puede ser. Vuelvo a traer el ejemplo de Uruguay. En toda la ciudad de Uruguay el precio es único. El precio es único. ¿A quién cambia esa asimetría, esa disparidad de precios entre un barrio y otro barrio? Alguien está haciendo mal su trabajo. Es decir, pero ¿qué? ¿Indecopi qué hace? Indecopi debería intervenir ahí, es decir, porque se está afectando el derecho del consumidor por estar vendiendo, en este caso, el combustible a precios por encima de lo razonable desde el punto de vista del mercado. Muy por encima de lo que se llama técnicamente precios de paridad de importación, que fija Osinermin cada semana. Ingeniero, vamos a tener oportunidad de... Porque ha hecho compromisos importantes esta mañana. Yo voy a honrarlo, déjenme trabajar, déjenme competir, tengan confianza. Nada más voy a honrar la palabra. Si me dejan trabajar, que me dejen competir, que no haya ese acoso permanente y sin fundamentos, sin fundamentos. Seamos un poco más rigurosos en lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, y con respecto al precio del combustible, el mensaje es, a ver, señores, Indecopi se hacen su chamba. Exactamente. Más o menos. Bueno, muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Alejandro Narváez, presidente del directorio de Petroperú. ¿Dónde nos vamos, señora Magariño?